voy a hacerte una pregunta que también se la hago a quienes nos escuchan y a quienes nos ven. Y es, si crees que piensas por ti mismo, ¿tú crees que este pensamiento tiene que ver con un análisis independiente que hiciste tú? O sea, creo, me adelanto, ¿no? Probablemente la mayoría o yo respondería, sí, claro, es mi pensamiento. Si la pregunta es, ¿crees que piensas por ti mismo? Estoy seguro que todos quienes nos ven y nos escuchan, y me incluyo, Yo también. vamos a contestar que sí. Y esa certeza es el episodio de hoy. Exactamente. De eso vamos a hablar justamente hoy. De eso va. Todos tenemos esa habilidad que se llama pensamiento crítico. Todos tenemos la habilidad de pensar críticamente. Pero está más o menos desarrollada. Todos la tenemos, pero no todos la usamos. O no todos la usan. Y ojo que cuando estamos hablando de pensamiento crítico, un poco para hacer disclaimer, no es que empieces a criticar a todo el mundo o que puedas opinar sobre cualquier tontería, ¿no? Ya lo vamos a definir, pero el pensamiento crítico es como llevar un paracaídas cerrado mientras estás cayendo. ¿No? ¿Sabes qué mata más a los paracaidistas que los paracaídas defectuosos? No. No abrirlos. Ok, bien. Pausa necesaria. Las ciencias del comportamiento han demostrado que los seres humanos somos notablemente malos evaluando nuestra propia capacidad de razonamiento. En resumen, rapidísimo, ¿de qué va el tema? De que tenemos un problema de pensamiento crítico. En Ecuador tiene un problema de pensamiento crítico, pero no es educativo, es cultural. Bienvenidos a Racionalmente Irracional. Hoy vamos a hablar del mito más querido, pero más peligroso de la era moderna. El mito del pensamiento crítico. La creencia de que pensamos por nosotros mismos, cuando casi nunca lo hacemos. Y lo más importante, ¿por qué nos da tanto miedo descubrirlo? Pero antes, no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, @moguldesarrollo, no olviden de suscribirse a la página web donde encuentran los informes que pueden descargar de manera gratuita, www.moguldesarrollo.com. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Es más, si se suscriben, automáticamente les sale cada programa que vamos sacando, ¿no? Si marquen, o a lo que se suscriben, marquen la campanita para que les llegue la alarma cada vez que tengan un nuevo episodio. Todos los lunes hay nuevos episodios. No se olviden de vernos en nuestros canales, escucharnos en su plataforma de podcast favorita y en el futuro, muy pronto, vamos a estar en el canal audiovisual de Radio I99. Excelente. Aquí empieza Racionalmente Irracional. A ver, si te parece, nombremos la paradoja central de este episodio para empezar. Dale. ¿No? En los últimos 10, 12 años, esta expresión de pensamiento crítico se ha vuelto omnipresente, ¿no? Todo el mundo dice que practica el pensamiento crítico. Las universidades lo ponen en sus misiones. Los políticos lo invocan cuando dicen que están enfrentando a sus opositores. Los medios de comunicación lo reclaman para cuando los cuestionan. Sin embargo, hay una abundante evidencia, hay abundante evidencia de que la calidad del razonamiento público no solo no ha mejorado, ha empeorado. Ok, pero viene la primera pregunta. ¿Por qué todo el mundo piensa que tiene pensamiento crítico, pero la conversación cada día es más superficial? Porque todo el mundo cree que sabe que es pensamiento crítico. Y lo confunde. En realidad, la mayoría de las personas creen que pensamiento crítico es escepticismo selectivo, no criticar las ideas con las que no estás de acuerdo. De hecho, eso tiene un nombre que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Claro, la típica de yo critico el gobierno, por lo tanto pienso críticamente. No es eso. O yo cuestiono los medios principales, por lo tanto pienso críticamente. No, tampoco va para ahí. Eso no es pensamiento crítico, eso es más pensamiento tribal. Correcto.
Empecemos por definir pensamiento crítico, ¿te parece? Y la primera definición se llama Critical Thinking, el libro, es de un filósofo, y él dijo que el pensamiento crítico, y cito, voy a leer textual, es el pensamiento razonable y reflexivo enfocado a decidir qué creer o qué hacer. Pensamiento crítico es el pensamiento enfocado en decidir qué creer. Correcto. ¿No? Como decía yo, es como un paracaídas. No, de hecho, a ver, la definición va precisamente al tema de razonabilidad, ¿no? O sea, la reflexión y la toma de decisiones sobre las creencias o las acciones, Correcto. ¿no? El pensamiento crítico real tiene una característica que la gente evita en forma sistemática. Se aplica primero a las propias creencias, no es a las creencias de los demás, sino a las propias creencias, no a las del adversario. Y eso es exactamente lo que casi nadie hace, porque es doloroso y porque amenaza tu identidad. Sientes que amenaza tu identidad, porque el cerebro tiene docenas de mecanismos para evitar hacer esto. Y el primer mecanismo es un sesgo que se llama Dunning-Kruger. Allá vamos. En 1999, dos psicólogos, Dunning y Kruger, publican un estudio. David Dunning sí, y Justin Kruger. Publican un estudio y en ese estudio revelan que las personas con menores competencias en un tema creen que saben más del tema, sobreestiman su conocimiento en ese tema. Y las personas con mayores conocimientos en un tema subestiman su propio conocimiento sobre ese tema. En simple, los que creen que saben más de lo que saben, y los que saben creen que saben menos de lo que saben. Eso se llama Dunning-Kruger. Efecto Dunning-Kruger. Y el primer sesgo, la primera demostración del efecto Dunning-Kruger es: yo no estoy sesgado. Yo no acepto que tengo el sesgo de que no sé lo que no sé. Correcto. Bueno, o sea, los que menos, una vez más, para dejarlo perfectamente claro, los que menos saben creen que saben más, y los que más saben están dudando de sí mismos. A ver, en algún momento todo el mundo sobreestima su propio conocimiento, ¿no? Y ya la neurociencia demostró que efectivamente Dunning-Kruger existe, el efecto. La pregunta no es si tienes o no tienes puntos ciegos, porque los tienes. La pregunta es cuántos tienes y qué tan grande es la brecha entre lo que sabes y lo que no sabes que no sabes. Correcto. Por ejemplo, estás en una reunión de marketing, ¿no? Estás con un cliente en una reunión de marketing y el ejecutivo de marketing dice: hagamos esto funciona, yo lo he visto hacer. Es más, lo he visto hacer y no hay ningún problema legal, hagámoslo. Y ese ejecutivo de marketing no es abogado. Sin embargo, te invita a tomar un riesgo dando un criterio en un tema del cual no sabe. El ejemplo clásico de Dunning-Kruger es buenísimo y lo comparto con ustedes y contigo. Si yo te digo, Lucho, ¿cómo funciona una bicicleta? Tú me vas a decir. Si yo te pregunto, ¿sabes cómo funciona una bicicleta? Ustedes saben cómo funciona una bicicleta. Probablemente me digas: claro que sé cómo va, me subo, pedaleo y ya está. No, pero ¿cómo funciona la bicicleta? Una manera de saber si sabes o no sabes cómo funciona la bicicleta es: te doy una bicicleta totalmente desarmada, y te digo, ármala. ¿Cuáles son las probabilidades de que te sobren piezas cuando arme la bicicleta? Todas. Efecto Dunning-Kruger. Desde la psicología cognitiva, el pensamiento crítico es, y voy a leer la definición exacta, es un juicio autorregulado y con propósito que resulta en interpretación, análisis, evaluación e inferencia, así como la explicación de las consideraciones evidenciales, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales sobre las cuales se basa ese juicio. De nuevo, insisto, juicio autorregulado, en donde analizas de varias maneras en qué se basa ese juicio que tú tienes. No el de los terceros, es el tuyo propio. Esa es la base filosófica y práctica del pensamiento crítico. Clarísimo. Y el problema es que los puntos ciegos de los que hablabas, por definición, son
invisibles para quien los tiene, por eso son ciegos, porque no los ves. Ujú. No puedes ver lo que no puedes ver. Es tan simple y tonto de decirlo como lo estoy haciendo. Por eso el pensamiento crítico no es solo una habilidad cognitiva, es una práctica social. Necesitas a otros para que señalen lo que tú no puedes ver. De hecho, hay un estudio de una profesora de Princeton que se llama Emily Pronin, hecho en el 2002, que demostró que somos buenísimos para encontrar los puntos ciegos en los demás, los sesgos en los demás. Es muy fácil decir, tú estás cegado, es muy fácil decir, yo también lo estoy, ¿no? Podemos reconocer los sesgos cognitivos en los demás, pero no podemos reconocer los sesgos cognitivos en nosotros. Punto ciego. Ahora, entender o conocer tus puntos ciegos o tus sesgos no te hace menos cegado. Es más, quienes estudian sesgos, quienes estudian psicología cognitiva y que conocen que existen los sesgos, y la lista de sesgos, hay como 180 sesgos cognitivos en el códex de sesgos, eran igualmente susceptibles a aquellos que nunca habían estudiado los sesgos. Es decir, saber que existe el sesgo de confirmación, o el sesgo de la verdad ilusoria, o el sesgo de anclaje, no te hace inmune al sesgo de la confirmación, o de la verdad ilusoria, o del anclaje. De hecho, hemos hablado de muchos de estos sesgos Sí, en programas anteriores. hay un programa sobre sesgos, de hecho. El conocimiento de un sesgo no te produce inmunidad, sino que produce algo peor. La convicción de que tú ya estás vacunado. Como conoces el sesgo, estás vacunado. Entonces dices, no, yo conozco el sesgo de confirmación, por tanto no lo tengo. Sí lo tienes. La metacognición sin práctica genuina no es más que una armadura conceptual, una forma sofisticada de racionalizar lo que ya creías. La razón por la que pensar distinto es tan difícil no es falta de inteligencia, no es que seas tonto por esto, es que el cerebro humano evolucionó para la cohesión social, no para la verdad individual. O sea, durante 200.000 años de evolución, ser expulsado del grupo equivalía a la muerte. Casi literal. Hay un estudio de un señor Lieberman de UCLA del 2013, un estudio del 2013 de un neurocientífico que descubrió que la experiencia de ser rechazado o la experiencia de ser excluida de un grupo, que es un tema absolutamente subjetivo, ¿no? Fuera de aquí. Y muy actual hoy, ¿no? Más aún con las redes sociales. Exactamente. Activa en tu cerebro exactamente las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. Es decir, cuando alguien te dice, me duele lo que me hicieron, o me duele lo que me dijeron, no es una metáfora, es literal. Claro. Es literal. Es una descripción neurológica, porque en tu cabeza se activan exactamente las mismas redes que se activasen si te hubiesen golpeado. Quien te insulta o te golpea hace que se activen las mismas redes. Entonces, este miedo al juicio social o al ostracismo social o a que te dejen de lado es una suerte de respuesta de supervivencia, y los sistemas de recompensa del cerebro están diseñados para premiarnos cuando expresamos conformidad y penalizarnos cuando expresamos disenso. Claro, de hecho, cuando tienes una opinión diferente en un grupo, puede ser que sientas ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad es absolutamente real y lógica, porque el haber pensado diferente y haberte expresado de forma diferente hace que puedas ser excluido del grupo, y eso genera miedo. Nunca los han votado de un grupo de WhatsApp o del grupo de... Y eso no significa debilidad de carácter. No, ojo. para nada, simplemente, pero alguien, y ya lo hemos dicho en este programa, alguien dijo alguna vez que la muerte social, como que te voten de un grupo de WhatsApp o del grupo del club, la muerte social se siente más fuerte que la muerte física. Sin duda, no lo pongo en tela de juicio, o sea, absolutamente no. Ahora, el miedo a pensar distinto no es solo uno, ¿no? Hay al menos 3 miedos específicos que quisiera
nombrar y evaluar en este momento. Uno es el miedo al ostracismo social. ¿Qué significa esto? Si digo esto, me van a excluir del grupo. Entonces mejor no lo digo. El miedo a la incoherencia identitaria. Cambiar de idea sobre algo importante. Puede ser que tú sí puedas cambiar de idea, pero en privado. No cambias de idea en público. Claro, yo pensaba que Lucho era ista y resultó que es otra cosa. Exacto, correcto. Y el tercer miedo es el miedo al esfuerzo cognitivo. Pensar críticamente es agotador, ¿no? La mente tiende a ir hacia los atajos, es lo más fácil, es lo más cómodo, ¿no? Si el grupo ya dijo algo, me allano a lo que dijo el grupo, porque pensar es muy agotador, requiere mucho esfuerzo. El cerebro no está diseñado para pensar, está diseñado para que sobrevivas. Pensar es, como dices, pensar es un esfuerzo adicional que consume energía. Y no lo quieres. Así es. Entonces, las redes sociales te explotan estos tres medios en forma simultánea, ¿no? Ostracismo social, incoherencia identitaria y esfuerzo cognitivo. Como tienes que luchar con estos tres miedos, te abstraes, ¿no? Las redes... Ya no piensas críticamente, piensas tribalmente. Piensas tribalmente. Amplificas el ostracismo cuando decides disentir sobre algún tema en que la tribu está hablando de una forma homogénea. Construyes identidades tribales que hacen más costoso el cambio de opinión, justamente por exactamente lo mismo. Y este scroll infinito del que hemos hablado en episodios anteriores te agota la capacidad cognitiva disponible para hacer el razonamiento crítico, porque estás en modo de invernación. Bueno, es más grave todavía, Lucho, porque hay investigaciones recientes de millones de usuarios de redes sociales que muestra algo que debiera prender una alarma, y es la exposición sostenida a contenido algorítmico reduce tu capacidad de evaluar críticamente. Reduce tu capacidad de evaluar críticamente, aumenta tu razonamiento emocional, tu reacción emocional, y disminuye tu cantidad de información que contradiga a tus creencias, sesgo de confirmación, ¿no? El feed de redes no solo es divertido, no solo es entretenido, el feed de redes te está entrenando para que pienses menos y peor. Exactamente. Hemos hablado de crítica, de pensamiento crítico. ¿Se puede enseñar el pensamiento crítico o no se puede enseñar? Esa es la pregunta del millón. ¿Es una habilidad que se puede enseñar o no se puede enseñar? Es algo que algunas personas tienen y otras no. Yo decía al inicio, más o menos todos tenemos la capacidad de ser pensadores críticos, no lo estamos usando. ¿Se puede enseñar o no se puede enseñar? Yo creo que se puede enseñar. Sí se puede enseñar. De hecho, hay evidencia sólida de que programas estructurados de educación en pensamiento crítico mejoran la capacidad de razonamiento de la gente que ha estado en esos cursos. Se han desarrollado programas que producen mejoras significativas y medibles en razonamiento lógico, evaluación de evidencia y detección de falacias. Pero esos programas lo que te enseñan son herramientas formales de pensamiento, correcto, modelos de pensamiento, ¿no? Y las herramientas son necesarias, necesitas tener las herramientas para poderlas usar, necesitas conocerlas para usarlas, pero tener las herramientas no es suficiente. No es suficiente. Lo que realmente, a ver, tú puedes tener las herramientas que importan, que puedes enseñar, que puedes aprender, pero si estas herramientas no tienen una disposición, o sea, si tú realmente no tienes el deseo, son absolutamente vacías, o sea, caen en un hueco sin fondo, ¿no? Es como tener caja de herramientas guardadas en el closet. Exactamente, tienes las herramientas, pero no sabes cómo usarlas o no tienes el deseo de usarlas. Correcto. La pregunta es cómo se cultiva esa disposición, ese deseo de entrar en el mundo del pensamiento crítico. Y yo creo que eso es exactamente o muy parecido a lo que hablamos en el episodio 42, que era aburrirse o colapsar, ¿no? O sea, ese espacio de aburrimiento necesario para la reflexión no estructurada, para
para que te incomodes, ¿no? Para que olvides un poco el scroll y empieces un poco a pensar más allá de tus creencias, ¿no? Mucho más allá de tus creencias. Y empezar a ser crítico inclusive con lo que piensas. De hecho, empezar por ahí, a ser crítico con lo que piensas. Pero, a ver, traigamos todo esto al momento histórico que estamos viviendo. Porque los sesgos cognitivos de los que hemos hablado, sesgo de verdad ilusoria, sesgo de confirmación, sesgo de anclaje y demás, la tendencia al conformismo, el sesgo Dunning-Kruger, el sesgo de confirmación, son rasgos humanos, ¿no? Los sesgos, los atajos y las heurísticas son las herramientas que ha diseñado tu cerebro para actuar rápidamente, para responder rápidamente. Pero hay algo que amplifica, que amplifica todo esto de forma exponencial. La burbuja de filtro. Los algoritmos de recomendación. Claro. Exactamente. La burbuja de filtro. Una burbuja. El problema es que una burbuja significa que estás como que aislado de una realidad, estás dentro de la burbuja, ¿no? Lo que hace el algoritmo es más activo, no solo te aísla, te construye. Exacto. El algoritmo aprende qué tipo de contenido genera en ti más reacción emocional, más tiempo en pantalla, más scroll, más clics, y te va alimentando sistemáticamente de eso. Con el tiempo dejas de ver perspectivas diferentes y empiezas a ver burbuja epistémica, empiezas a ver un solo tema. De hecho, hay una tesis actual que acaba de ser publicada que dice que en general el mundo se está convergiendo a una homogeneidad de pensamiento. Solo hay una línea, una manera de pensar. Esto es crítico porque termina moldeando tu identidad y te la moldea hacia el extremo, ¿no? Más reactiva, más adictiva a conformarte. A ver, de hecho es el problema filosófico más complejo de la era moderna, ¿no? Claro. Immanuel Kant definió la ilustración como la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otro, ¿no? Y el lema de la ilustración era sapere aude. Atrévete a saber. Atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo. Ahora, lo que el algoritmo está haciendo, Immanuel Kant no lo soñó, ¿no? Que era que el algoritmo se ofrece como tu guía, sin que tú lo hayas pedido, ¿no? Y es esa voz que selecciona qué debes ver, qué debes pensar, qué te debe parecer importante. Y la trampa es lo que hace de forma invisible, o sea, sin que parezca una imposición. Sencillamente parece que tú lo estás eligiendo, pero en realidad el algoritmo lo eligió por ti. De hecho, hay estudios que demuestran que el impacto de estos algoritmos de los que estamos hablando, de los algoritmos de redes sociales, aumentan la polarización social, reduce la exposición a información contrafactual, ¿no? De las distintas alternativas, disyuntivas, las diversas ideas convergentes y divergentes, algo que intentamos hacer en este espacio aquí en Racionalmente Irracional, y disminuye tu capacidad de entender y aceptar esas otras perspectivas. Hay solo una, esta. Y no es así. Y bueno, el tener un título universitario te libra del algoritmo. No, tener un título universitario no te protege del algoritmo. No te protege del algoritmo y no estamos en contra de los títulos universitarios, no va por ahí. El tema es que la desinformación del siglo XXI es más eficiente, es más difícil de combatir porque ya no necesita mentirte. Correcto. Ya no solo necesita aislarte, encerrarte. Claro, en el siglo XX la desinformación era mentirte. Sí. En el siglo XXI es aislarte de la información. Es contarte las historias correctas. Y hay un historiador que se llama Timothy Snyder, de Yale, que dice que los regímenes ya no necesitan monopolizar la verdad, solo necesitan construir narrativas que sean colectivamente aceptadas. Y esto, pongámonos a pensar críticamente en este comentario. Ahora lo que se necesitan son narrativas que sean colectivamente aceptadas. Ahora, sesgo de familiaridad.
Sesgo de familiaridad, exacto. Ahora, viene algo que define racionalmente irracional. Es, listo, ya lo analizamos, ya lo esbozamos, ¿qué hacemos? Exacto. Como dijimos, el pensamiento crítico se puede aprender y se debe practicar. ¿Cómo? 4 o 5 recomendaciones. Vamos. La primera, pasar del strongman al steelman. Me explico un poco mejor. Es la falacia del hombre de acero y el hombre de paja, ¿no? El hombre de acero busca llegar a una decisión razonable. El hombre de paja solamente quiere quedar bien. Entonces, cuando te enfrentes a una posición con la que no estás de acuerdo, antes de criticarla, haz el esfuerzo de construir la versión más fuerte posible de ese argumento, justamente del que no estabas de acuerdo. No la versión más débil, que es lo que hacemos naturalmente y con la cual podemos ganar, sino la más fuerte. Si no puedes articular el mejor argumento del otro lado, no estás en posición de criticarlo. Esto es lo que los filósofos llaman el principio de caridad intelectual. Segunda recomendación para practicar pensamiento crítico. Cambia de lado en los debates. Ponte en el zapato del otro. Elige cualquier tema y de lo que piensas, por un instante piensa lo opuesto a lo que estás pensando. Y haz ese ejercicio mental, construye un argumento contrario con la misma seriedad con la que construyes tus argumentos de tus creencias. Y pon en tu cabeza, ponte a jugar a ver cómo los enfrentas. No necesariamente vas a cambiar de opinión, solo para que entiendas el otro lado de la moneda. Yo tenía un profesor en el colegio que nos enseñaba debate y una vez que habías estado en un debate, en una posición, nos decía, perfecto, ahora cámbiense de lado. Y tenías que preparar para defender la otra posición con la misma vehemencia que y ahí lo hiciste la primera. Y ahí lo importante es que los argumentos iban a favor o en contra de las ideas, de los conceptos, correcto, de las posiciones y no de las personas. Correcto, fantástico. Tercera, diversifica tus fuentes en forma activa y deliberada. O sea, sabes que vas a acudir a una fuente que está diciendo algo que tú normalmente no pensarías. No esperes a que el algoritmo te muestre las perspectivas distintas, porque no lo va a hacer. Busca activamente autores, medios, podcasts, personas que piensen diferente a ti y que lo hagan con rigor. No para torturarte con un contenido que odias, sino para calibrar tu comprensión de la realidad. Atención, que el pensamiento crítico no es un privilegio intelectual. Todos los ejercicios que estamos recomendando los pueden hacer cada uno de ustedes por un instante, aunque sea en su casa. Vamos a una cuarta recomendación. Vamos. Tolerancia a la incertidumbre. Y esto es complicado, porque odiamos la incertidumbre, pero practiquen la tolerancia a la incertidumbre. Es una capacidad, una demostración de humildad epistémica, una demostración de pensamiento crítico maduro, es decir, no sé. Pero no te quedes en el no sé luego, ¿no? Anda e investígalo. Pero el primer paso de decir, de esto no sé, es importantísimo, porque se te abre todo un mundo de posibilidades. Y de investigación. Y de investigación, exactamente. Creo que no hay quinta mala. Probablemente esta es la más difícil. Busca deliberadamente el escrutinio de tus propias ideas. O sea, comparte tu análisis con personas que no están de acuerdo contigo y pídeles que destruyan tu idea. O sea... Y no por joder. Y también. No que te aplaudan, ¿no? Es decir, no, sí, eres lo máximo, sino que destruyan tu idea. Alguien decía alguna vez, lo recuerdo, si en un lugar dos personas piensan igual, una está de más. Exacto. Esta práctica consistente en el tiempo es la única forma real de mejorar
la calidad de tu razonamiento. Porque como te van a atacar tanto y van a encontrar tantos agujeros en tu criterio, vas a buscar llenarlos o probablemente vas a cambiar de opinión. De acuerdo, de acuerdo. Pero hay una dimensión que va más allá del individuo, ¿no? El pensamiento crítico no es solo habilidad personal que pueden desarrollar y que deben practicar. Creo que en algún momento tú decías que también es una práctica social. Es. Eh, y, en, y en definitiva, una práctica social es una práctica cívica también. Sí, 100%. Las democracias no, las democracias no las sostienen las instituciones solamente. Necesitamos ciudadanos capaces de evaluar evidencia, analizar evidencia, cambiar de posición cuando la evidencia o los hechos justifiquen y reconocer cuando están siendo manipulados. Yo creo que, a ver, piensen en esto. Piensen en el pensamiento crítico como esa herramienta que no te da certezas, te da más preguntas. Y a eso vamos, en un mundo que vende certezas en todas las plataformas, en todas las ideologías, en realidad son demagogos. Uh-huh. Es profundamente contracultural, es un acto de resistencia. Y en podcasts que se atreven a incomodar y tocar estos temas para abrir los ojos, pero sobre todo abrir el pensamiento. A ver, yo ahí voy a hacer una pausa crítica. Dele. Porque no estoy de acuerdo en que las plataformas o los políticos o las ideologías o las religiones te vendan solamente certezas. Okay. Yo creo que te venden esperanza, pero eso es otra historia para otro episodio. Kant dijo que la capacidad de tolerar la incertidumbre es el mayor logro intelectual humano. Un mundo que vive en incertidumbre y que aprende a convivir con la duda es un mundo más sabio que uno que pretende tener todas las respuestas. A ver, nos acercamos al final de este episodio sobre pensamiento crítico y creo que debemos volver haciendo un resumen de qué es esto de pensamiento crítico. Vale. Y quiero resumir todas estas tesis de las que hemos estado hablando de filósofos y neurocientíficos y decir que el pensamiento crítico es un proceso de razonamiento reflexivo, un proceso de razonamiento autorregulado, un proceso de razonamiento sensible al contexto, orientado a decidir qué creer o qué hacer luego de analizar, evaluar e inferir basado en criterios explícitos. ¿Qué habilidades necesitas para pensar de esta manera, para pensar críticamente? Obviamente habilidades cognitivas, ¿no? La capacidad de análisis, la capacidad de interpretación, la capacidad de evaluación. Pero creo que también necesitas habilidades o disposiciones afectivas, como esto de la humildad intelectual, la apertura mental, la tolerancia, la incertidumbre. Juega, ¿no? Bueno, y si tienen ganas de ejercitar un poco esto solamente como juego, dedíquenle 20 minutos sobre algo que les interese. Un tema político, un tema social, Fútbol. Un tema futbolístico, cultural, algo que les interese mucho. Dedíquenle 20 minutos a construir el mayor argumento posible en contra de ese argumento en el que ustedes creen. No para abandonar su idea, sino para entenderla mejor, porque una creencia que no puede sobrevivir al escrutinio no merece ser sostenida. Y una creencia que sí lo sobrevive es más tuya, es más genuina, es más sólida. Quiero volver a la metáfora inicial, cuando dije que el pensamiento crítico es como un paracaídas. Ok. Solo es útil si lo abres cuando lo necesitas. Creo que resume muy bien el capítulo. Si este episodio te incomodó, posiblemente hizo su trabajo. Espérate, antes de cerrar. ¿Qué pasó? www.moguldesarrollo.com. Suscríbanse aquí en YouTube, a nuestro canal de YouTube. Marquen en la campanita para tener las alarmas. Vean los lunes a las 14:30
El Cuarto Rojo con Eduardo Mendoza y Andrés Seminario en Radio I99. Y ahora sí. Bueno, comparte si te gustó, si te incomodó. Comparte este episodio con alguien que piense exactamente igual que tú. O probablemente con alguien que piense completamente diferente que tú. Y si no te gustó, compártelo igual. Se pueden sorprender. Muchas gracias. Hasta la... Oye, próxima semana vamos a hablar de... Ya que estamos hablando de pensamiento crítico, una manera de alimentar los argumentos para tener pensamiento crítico es leer. Leer, lectura. Y hay un estudio que revela que estamos leyendo menos palabras por oraciones y palabras más simples. Creo que debiéramos hablar de eso la próxima semana. Hablemos de eso. Buena idea. Nos vemos. Gracias. Aquí termina Racionalmente Irracional. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo episodio.